Las tierras que pisas, dijo, tienen una deuda pendiente. Un préstamo de hace 3 años que tu difunta esposa firmó y que tú nunca terminaste de pagar. Yo podría exigir el cobro ahora mismo. O podría ser generoso con tu comunidad y yo podría ser comprensivo con los tiempos de pago. El silencio que cayó fue tan pesado que se podía escuchar el viento entre los árboles. Aurelio entendió perfectamente lo que acababa de ocurrir. No era una petición. Era una extorsión envuelta en palabras de comunidad y solidaridad. Era el dedo de don Rodrigo señalándole no solo a él, sino a toda su vida, a todo lo que había construido, a la memoria de Consuelo, a la tierra que era el único legado que tenía para dejar a sus hijos. Y la gente, esa gente que él conocía, que en muchos casos quería, miraba. Algunos con vergüenza, otros con esa expresión difícil de describir que tienen los que saben que algo está mal pero tienen miedo de decirlo. Y otros, los menos, con una expectativa hambrienta, como si la desgracia ajena fuera un espectáculo al que tenían derecho. Aurelio miró los sacos de trigo que había apilado con tanto cuidado. Pensó en el invierno que venía. Pensó en sus hijos en la ciudad. Pensó en Consuelo, que siempre le decía, Aurelio, la dignidad no se come, pero sin ella tampoco se puede vivir. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Fue al granero, abrió el candado, sacó los sacos, uno por uno, cargándolos sobre sus espaldas y sus brazos con esa fuerza silenciosa de los hombres que han trabajado toda la vida. Los fue colocando en el centro del patio. 16 sacos en total. Casi toda su reserva. Cuando terminó, estaba sudando a pesar del frío. Se volvió hacia la gente y habló. Pero no le habló a don Rodrigo. Le habló a sus vecinos. Tómenlo, dijo. No porque me lo hayan pedido. No porque este hombre me lo haya ordenado. Sino porque yo elegí compartirlo. Que quede claro, esto no es un tributo. Es un regalo. Y los regalos no se dan por miedo, sino por amor. Yo les doy este trigo porque algún día van a recordar este momento, y quiero que cuando lo recuerden, sepan que hubo alguien en este pueblo que dio lo que tenía sin que nadie se lo pidiera 2 veces. Y sin decir más, entró a su casa y cerró la puerta. Don Rodrigo sonrió. Los hombres cargaron el grano. La gente tomó lo que se repartió. Y nadie, ni uno solo, dijo una sola palabra de gratitud en ese momento. Aurelio, desde la ventana de su cocina, vio cómo se llevaban su cosecha. Se preparó un café. Y lloró solo, por primera vez desde el entierro de Consuelo. Octubre llegó con una violencia que el pueblo no esperaba. No una violencia de guerras o de hombres, sino esa otra violencia tranquila y absoluta que solo tiene la naturaleza cuando decide recordarle al ser humano cuán pequeño es. Las lluvias llegaron primero, torrenciales, durante 2 semanas seguidas, inundando los caminos, arruinando lo poco que quedaba en los campos. Luego el frío, un frío temprano y cortante que llegó antes que el calendario lo indicara, como si el invierno tuviera prisa. Aurelio vivió esas semanas en una especie de quietud que podría confundirse con la resignación, pero que en realidad era algo diferente. Era la calma de quien ya ha tomado su decisión y no tiene de qué arrepentirse. Tenía reservas para él, suficientes para el invierno si era cuidadoso, si reducía sus porciones, se aprovechaba todo sin desperdiciar nada. Había guardado, sin que nadie lo supiera, 3 sacos pequeños en un recoveco del sótano. No por codicia, sino porque algo en su instinto de supervivencia le había dicho que no diera todo, que reservara lo mínimo para seguir vivo. Esos 3 sacos se convertirían en los más importantes de su vida. En el pueblo, mientras tanto, las cosas no iban bien. El trigo que don Rodrigo había redistribuido no había llegado a todos por igual. Una parte, según se murmuró después, había ido a parar a los almacenes del propio Rodrigo, quien lo guardó pensando en vendérselo al pueblo más adelante a precio mayor. Las familias que lo recibieron lo consumieron rápido, sin la disciplina de quien sabe que debe durar meses. Y cuando llegaron los peores días del invierno, cuando los caminos se cortaron y no podían llegar carros de abastecimiento desde la ciudad, muchas casas del pueblo comenzaron a quedarse sin comida. La ironía era brutal. El trigo de Aurelio, que debía alimentar al pueblo, había alimentado a unos pocos durante semanas y ahora había desaparecido. Mientras que si Aurelio lo hubiera guardado y lo hubiera racionado con cabeza, podría haber alimentado a su familia y a 2 o 3 más durante todo el invierno. Pero Aurelio no decía, te lo dije. No era ese tipo de hombre. Cuando los primeros vecinos empezaron a aparecer por su puerta, con esa dignidad rota de los que piden lo que nunca pensaron pedir, Aurelio abrió sin reproches. Los escuchaba, les ofrecía lo poco que tenía, un caldo caliente, un trozo de pan, una porción medida de grano. Nunca un sermón. Nunca una queja. Nunca un «¿Recuerdan lo que me hicieron?».
Hubo una noche que Aurelio recordaría el resto de su vida. Era la tercera semana de noviembre, y la temperatura había bajado tanto que el agua de los cuencos amanecía helada dentro de las casas. Tocaron a su puerta pasada la medianoche. Era Fermín, el zapatero, con su mujer Lupe y sus 3 hijos pequeños. Fermín era uno de los hombres que había estado en el patio aquel día de septiembre, uno de los que había recogido su parte del trigo sin decir gracias. Un hombre que en otras circunstancias no le dirigía la palabra a Aurelio, no por enemistad, sino por esa indiferencia que existe entre personas que viven vidas paralelas sin tocarse. Fermín traía a su hijo menor en brazos, un niño de 4 años que temblaba de frío y de fiebre. Sus ojos estaban asustados, pero también eran los ojos de un padre que ha tragado su orgullo hasta el fondo y que ha llegado a la única puerta que cree que no le cerrará. Aurelio abrió sin preguntar. Los hizo entrar. Encendió el fuego más grande que pudo con la leña que tenía reservada. Le preparó al niño un té con hierbas que Consuelo le había enseñado a hacer, ese té oscuro y amargo que sin embargo abrigaba por dentro como ningún otro remedio. Le dio a Lupe y a los hijos mayores pan y algo de caldo. A Fermín le sirvió un vaso de aquella agua destilada que hacía él mismo y que guardaba para los inviernos. Fermín no habló durante mucho tiempo. Miraba el fuego. Finalmente, sin levantar la vista, dijo: «Sé lo que te hicimos, Aurelio». Aurelio no respondió. «Lo sé», repitió Fermín. «Y también sé que no tienes por qué habernos abierto la puerta». «El niño tiene fiebre», dijo Aurelio. «Eso es lo único que importa ahora mismo». Y Fermín lloró. Un llanto corto, contenido, de hombre, de esos llantos que suenan como los primeros pasos del arrepentimiento. Y Aurelio no lo miró llorar, porque hay momentos en que la dignidad del otro exige que no lo miremos. La familia Fermín durmió esa noche en casa de Aurelio. No eran los únicos que habían buscado su refugio esa semana. La casa pequeña de Aurelio se había convertido, sin que nadie lo hubiera declarado, en el corazón de calor del pueblo. Lo que nadie vio venir. El mes de diciembre trajo consigo algo peor que el hambre y el frío juntos. Llegó la enfermedad. Comenzó con 2 niños en el extremo sur del pueblo, fiebres altas que no cedían, tos que se aferraba a los pulmones como raíz a la tierra. En una semana, eran 12 los enfermos. En 2 semanas, 30. Era una gripe severa, de las que en aquel tiempo sin hospitales ni medicamentos modernos podían matar a los más débiles, los niños, los ancianos, quienes ya venían debilitados por la falta de alimento. El médico del pueblo, don Cipriano, un hombre viejo que había pasado toda su vida entre estas colinas y que sabía tanto de hierbas como de medicina, se pasaba los días corriendo de casa en casa con su bolsa negra y su cara de preocupación. Una noche, sentado en la cocina de Aurelio tomando un café antes de continuar sus rondas, le dijo algo que Aurelio nunca olvidaría. «La enfermedad no mata sola, Aurelio. La enfermedad mata a los que ya vienen flojos. Y este año, la gente viene floja porque viene mal alimentada. El trigo que tenían se acabó demasiado pronto». Aurelio escuchó, y en ese momento tomó la decisión más difícil de su vida. Fue al sótano. Sacó los 3 sacos que había guardado. Los 3 sacos que eran su reserva personal, los que lo separarían del hambre durante los meses más duros. Los cargó sobre sus hombros y los llevó al centro del pueblo, donde estaba la fuente alrededor de la cual la gente se reunía. Eran las 3 de la tarde de un miércoles de diciembre. Hacía un frío que cortaba. Había poca gente en la plaza, pero los que estaban fueron corriendo la voz, y en media hora había suficientes personas mirando. Aurelio abrió los sacos. «Esto es lo último que tengo», dijo, con una voz que no temblaba. «A partir de mañana, yo también estaré comiendo lo que encuentre. Pero si hay algún niño enfermo en este pueblo que necesite esto para sobrevivir el invierno, que tenga prioridad. Que empiecen por los niños. Luego los ancianos. Luego todos los demás». Hubo un silencio. Luego alguien, una mujer de mediana edad llamada Rosario, que vivía al final de la calle del Molino, comenzó a llorar. No un lloro de pena, sino de esa mezcla complicada de vergüenza, gratitud y amor que a veces se nos confunde porque es demasiado grande para caber en un solo nombre. Otras personas se acercaron. Algunos trajeron lo poco que tenían, una bolsa de judías, un queso curado, algunos tubérculos. Como si el gesto de Aurelio hubiera roto una presa, como si su generosidad hubiera dado permiso a los demás para ser también generosos. Don Rodrigo no estaba en la plaza ese día, pero sus hombres sí lo estaban, y la noticia le llegó en menos de una hora. Se dice que cuando le contaron lo que había hecho Aurelio, se quedó callado mucho tiempo. Nadie supo qué pensó en ese momento. Pero a partir de ese día, don Rodrigo empezó a evitar los lugares donde podía encontrarse con Aurelio. Esa noche, Aurelio volvió a su casa vacía.
Se preparó lo que quedaba para cenar. Un caldo ligero con algunas hierbas del huerto, un poco de pan duro que había remojado para ablandarlo. Se sentó a la mesa donde Consuelo habían comido juntos durante 30 años, donde sus hijos habían crecido, donde la vida había ocurrido. Y habló en voz alta, como a veces hacen los que viven solos y guardan conversaciones para los que ya no están. «Ya lo hice, Consuelo. Igual que me enseñaste. A ver qué pasa». Los hijos que volvieron fue Elena, la hija mayor que vivía en la ciudad a 3 horas de camino, quien primero supo lo que estaba pasando. Se enteró por una carta que le mandó doña Pilar, una vecina anciana de su padre que tenía la costumbre de escribir cartas largas y detalladas a quienes se habían marchado del pueblo, como si necesitara testigos de que la vida allí seguía ocurriendo. La carta de doña Pilar describía todo: la escena del patio en septiembre, el invierno, la enfermedad, los 3 sacos del sótano. Y terminaba con una frase que Elena leyó 3 veces antes de poder seguir. Tu padre está dando su última semilla para que otros no pasen hambre, y lo está haciendo solo, como ha vivido estos últimos 4 años. Yo creo que ya es hora de que sus hijos recuerden que tienen padre. Elena llamó a sus hermanos esa misma tarde. Marcos, el mayor, que trabajaba en una fábrica al norte. Tomás, el del medio, que tenía una tienda pequeña en otro pueblo. Hubo una conversación larga, complicada, llena de los silencios culposos de los que saben que han abandonado algo importante. Y al final de esa conversación, los 3 tomaron la misma decisión. Tardaron 5 días en llegar, porque los caminos estaban cortados por las lluvias y tuvieron que hacer el viaje a pie durante la última parte. Llegaron un atardecer gris de diciembre, con los pies mojados y las manos cargadas. Marcos traía arroz y legumbres que había comprado en la ciudad. Tomás traía medicinas que había conseguido gracias a un médico amigo. Elena traía dinero, sus ahorros de meses, y también traía sus manos y su corazón. Aurelio estaba sentado en la puerta de su casa cuando los vio aparecer en el camino. Se dice que no se levantó de inmediato. Se quedó mirando cómo se acercaban, con esa expresión quieta que tenía cuando algo importante le pasaba por dentro y no quería que se notara. Cuando estuvieron cerca, Elena corrió los últimos metros y la abrazó de una manera que no lo había abrazado desde que era niña, con todo el cuerpo, sin miedo a parecer exagerada. Aurelio la abrazó y cerró los ojos. Marcos y Tomás llegaron detrás y el abrazo se volvió uno de esos abrazos torpes y apretados de familias que no saben bien cómo volver a estar juntas pero que lo intentan con todo lo que tienen. ¿Por qué no nos llamaste?, le preguntó Marcos esa noche, con voz ronca. Porque sois vosotros quienes tenéis que decidir volver, respondió Aurelio. Yo no iba a llamar pidiendo. Si venís, que sea porque queréis. Papá, dijo Elena, somos unos idiotas. Sois mis hijos, dijo Aurelio. Es suficiente. Durante las semanas que siguieron, los 3 hijos de Aurelio se convirtieron en pilares inesperados del pueblo. Marcos, con su complexión de hombre de fábrica, se convirtió en el que cargaba leña y reparaba tejados que la nieve había dañado. Tomás, con su instinto comercial, organizó un pequeño sistema de intercambio entre las familias. Los que tenían algo que los demás necesitaban podían cambiarlo sin necesidad de dinero. Elena, que había estudiado enfermería durante 1 año antes de dejarlo, ayudó a don Cipriano en sus rondas a los enfermos. El pueblo comenzó, lentamente, a organizarse. No porque alguien lo ordenara, sino porque el gesto de Aurelio había creado algo que no existía antes. Un sentido de que estaban juntos en esto, de que lo que le pasaba al vecino también era asunto tuyo. No todos cambiaron de golpe, claro. La naturaleza humana no funciona así. Había quienes seguían pensando solo en lo suyo, quienes aprovechaban la generosidad ajena sin dar nada a cambio. Eso también existía. La realidad no es un cuento donde todos aprenden la lección al mismo tiempo. Pero algo había cambiado en el ambiente, algo sutil pero real, como cuando la dirección del viento cambia y aún no llueve pero ya se sabe que lloverá. Y en el centro de ese cambio, silencioso y constante como siempre, estaba Aurelio. Fue en enero, 3 semanas después de que los hijos de Aurelio llegaran al pueblo, cuando ocurrió lo que nadie había predicho y que, sin embargo, mirando hacia atrás, parece inevitable. Don Cipriano, el médico viejo, amaneció ese día con una fiebre altísima. Tenía 81 años, un cuerpo que había dado más de lo que podía dar, y había pasado semanas sin dormir bien, yendo de casa en casa, cuidando a los enfermos del pueblo sin pensar en sí mismo. Ese era su carácter. Ese era el único que conocía. Cuando Aurelio lo visitó esa mañana y vio el estado en que estaba, supo. No con la certeza del médico, sino con esa certeza más antigua y más triste de quien ha visto antes cómo la vida empieza a irse de una persona.
Lo vio en los ojos de don Cipriano, que seguían siendo brillantes e inteligentes, pero ya miraban de una manera diferente, como desde cierta distancia. —¿Cómo estás? —le preguntó Aurelio, sentándose a su lado. —¿Cansado? —dijo don Cipriano. —Muy cansado, pero contento. —¿Contento? Este pueblo va a estar bien —dijo el médico. Este invierno va a pasar. Y cuando pase, van a recordar cómo lo pasaron. Y eso les va a cambiar algo por dentro. Eso lo noto yo. Por ti también, dijo Aurelio. Por lo que tú has hecho. Don Cipriano sacudió la cabeza lentamente. Por ti, Aurelio. Tú fuiste el primero. La generosidad es contagiosa, igual que la enfermedad, pero en sentido contrario. Don Cipriano murió 3 días después, en la madrugada del 16 de enero, con Elena a su lado porque ella se había quedado a cuidarle esa noche. Murió en paz, según dijeron, con una pequeña sonrisa que Elena describió más tarde como la sonrisa de alguien que ha hecho bien su trabajo y lo sabe. La noticia se extendió por el pueblo al amanecer, y algo ocurrió que nadie había organizado, que nadie había convocado, que surgió solo de una forma que solo las comunidades humanas en sus mejores momentos son capaces de generar. La gente empezó a salir de sus casas. Primero una familia, luego otra, luego grupos enteros, saliendo al frío del amanecer sin que nadie los llamara, caminando en silencio hacia la casa del médico. Se concentraron en la pequeña plaza delante de la iglesia, donde hacía apenas 4 meses, don Rodrigo había señalado a Aurelio con el dedo. Y allí, en ese frío de enero, el pueblo lloró. ¿Lloró por don Cipriano? Sí. Pero también lloró por otras cosas que no tenían nombre fácil. Lloró por los meses de hambre y de miedo. Lloró por la vergüenza de haber mirado en silencio el día que señalaron a Aurelio. Lloró por los años de distancia entre vecinos que deberían haberse conocido mejor. Lloró por Consuelo, que había muerto sola mientras el pueblo dormía. Lloró por todas las pequeñas cobardías cotidianas que no parecen importar hasta que de repente importan mucho. Aurelio estaba al fondo del grupo, con sus 3 hijos a su lado. No lloraba, miraba a la gente que había sido su comunidad toda la vida y que en ese momento parecía estar descubriendo que podía ser algo más que una colección de casas con personas adentro. Fermín, el zapatero, se acercó a él entre la gente. Lo buscó con la mirada, y cuando sus ojos se encontraron, Fermín le tendió la mano. Una mano grande, de trabajador, con las mismas marcas que la de Aurelio. Aurelio se la estrechó. No hicieron falta palabras. Las palabras, a veces, son el envoltorio vacío de cosas que se comunican mejor en silencio. Marcos, el hijo mayor, que estaba a la derecha de su padre, vio ese apretón de manos y tuvo que darse la vuelta para que no lo vieran llorar. No lo consiguió. El invierno terminó, como terminan todos los inviernos. No con un final dramático, sino con una retirada lenta y casi imperceptible. Un día hay menos frío en el aire. Luego, unos días después, las primeras flores pequeñas en los bordes del camino. Luego el olor a tierra húmeda que cambia de consistencia. Y de pronto, un mañana que ya no necesitas el abrigo para salir a la puerta, y te das cuenta de que algo ha pasado sin que lo hayas visto pasar. Aurelio fue el primero en empezar a preparar el campo para la nueva siembra. Sus hijos estaban todavía con él. Elena había decidido quedarse indefinidamente, al menos mientras las cosas se estabilizaran. Marcos y Tomás habían vuelto a sus trabajos, pero prometían volver los fines de semana, y esta vez las promesas parecían tener más peso. Lo que ocurrió a continuación fue algo que Aurelio no había pedido ni esperado. La mañana del tercer sábado de febrero, cuando salió a su campo, encontró a Fermín allí. Estaba cavando, sin que nadie se lo pidiera, con una azada que había traído de su casa. —¿Qué haces aquí? —preguntó Aurelio. —Ayúdate —dijo Fermín, sin dejar de cavar. —¿Tienes algún problema con eso? Aurelio sonrió por primera vez en meses. Al mediodía habían llegado 4 familias más. Al día siguiente, 8. No todos los días, no con la misma gente, pero la semana de siembra del campo de Aurelio se convirtió en algo que nadie había programado pero que todos sintieron que era lo correcto. Una semana en que el pueblo entero, por turnos, fue a trabajar la tierra de Aurelio como si fuera la tierra de todos. Don Rodrigo no fue, pero tampoco interfirió. Algo había cambiado en él también, aunque era más difícil de ver porque los cambios en los hombres orgullosos tienden a ocurrir en el interior, lejos de los ojos de los demás. Se supo más tarde, mucho más tarde, que don Rodrigo había cancelado silenciosamente las deudas de varias familias del pueblo ese año, incluida la de Aurelio. No lo anunció, no buscó crédito por ello. Simplemente lo hizo y no dijo nada. Tal vez eso también fue su forma de llorar.
La cosecha de ese año fue diferente a todas las anteriores. No porque el trigo fuera más dorado o más abundante, aunque también lo fue, sino porque cuando llegó el momento de recogerla, en el otoño siguiente, Aurelio no lo hizo solo. Lo hizo rodeado de sus hijos, de sus vecinos, de gente que había aprendido, de la manera más dura posible, que vivir en comunidad no era una opción romántica sino una necesidad real, que la generosidad no era debilidad sino la forma más inteligente de sobrevivir juntos. Cuando terminaron de recoger la cosecha, aquella tarde de octubre bajo un cielo que esta vez no era amenazante sino limpio y azul, alguien sacó una botella de vino. Luego otra persona trajo pan. Luego un queso. Y sin que nadie lo hubiera planeado, se armó una cena al aire libre, en el campo de Aurelio, con vecinos que hacía un año apenas se saludaban y que ahora compartían historias y risas con la familiaridad de los que han pasado algo juntos. Aurelio estaba sentado en un tronco al borde del campo, con Elena a su derecha y Marcos a su izquierda. Tomás llegó un poco más tarde, con su familia desde el otro pueblo. Los miraba comer, reír, hablar. «Papá», dijo Elena en voz baja, «¿en qué piensas?» «En tu madre», dijo Aurelio. ¿En qué le habría gustado ver esto? Elena tomó su mano y no dijo nada más. Y era suficiente. Hay historias que importan no por lo que ocurrió, sino por lo que dejaron. Esta es una de esas historias. Aurelio Campos vivió 22 años más después de aquel invierno. Murió a los 78, en su cama, rodeado de sus hijos y de 3 nietos que habían nacido en el pueblo, que crecieron en ese pueblo y que crecieron escuchando la historia de su abuelo como quien escucha algo que es al mismo tiempo leyenda y lección de vida. No fue un hombre famoso. Nadie le puso su nombre a una calle ni le hicieron ningún monumento. No lo necesitaba. El pueblo mismo era su monumento, con todas sus imperfecciones y su humanidad complicada y real. Porque lo que Aurelio dejó no fue una cosecha ni un campo bien trabajado, ni siquiera la memoria de un invierno difícil superado. Lo que dejó fue algo más delicado y más poderoso. Un ejemplo de que la dignidad y la generosidad pueden coexistir, de que dar sin humillarse es posible, de que el amor hacia una comunidad no requiere que esa comunidad lo merezca en el momento en que se lo das. ¿Por qué hizo lo que hizo Aurelio? Esta es la pregunta que la gente del pueblo se siguió haciendo durante años, en conversaciones de tarde, en inviernos futuros cuando la leña crepitaba y los nietos pedían que les contaran historias. La respuesta más honesta es también la más sencilla. Porque era ese tipo de hombre. No un santo, no un héroe de película. Un hombre con sus miedos, sus soledades, sus momentos de duda. Un hombre que en la noche anterior a dar sus últimos sacos de grano probablemente no durmió bien y probablemente pensó en quedárselos. Un hombre que cuando don Rodrigo lo señaló con el dedo sintió rabia y vergüenza y ganas de responder de otra manera. Pero que eligió. Eligió de una forma diferente. No porque fuera más fuerte que los demás, sino porque había aprendido, de su padre y de Consuelo y de los años y de la tierra, que lo que siembras es lo que cosechas. No metafóricamente, literalmente. Si siembras rencor, cosechas rencor. Si siembras miedo, cosechas miedo. Si siembras generosidad, incluso cuando duele, incluso cuando parece absurdo, incluso cuando nadie te ve, tarde o temprano algo de eso vuelve. No siempre vuelve. Seamos honestos. A veces la generosidad queda sin respuesta, el gesto sin reciprocidad, la semilla sin fruto. La vida no es siempre justa de esa manera. Aurelio lo sabía también. Había dado sin recibir muchas veces antes de ese invierno. Pero seguía dando, porque para él, el acto en sí ya tenía valor, independientemente del resultado. Eso es lo más difícil de entender de personas como Aurelio, para quienes vivimos en una época que valora los resultados por encima de los procesos, los likes por encima de los actos, lo visible por encima de lo real. Su generosidad no era estratégica. No la hacía para que el pueblo lo quisiera más, para que lo recordaran bien, para ganarse el cielo ni para que nadie se lo agradeciera. La hacía porque era su forma de estar en el mundo. Porque cuando miraba a Fermín llevando a su hijo enfermo en brazos a las 3 de la madrugada, no veía a un hombre que le había fallado. Veía a un padre asustado. Y eso era suficiente para abrir la puerta. Fermín, por su parte, vivió el resto de su vida con aquella deuda de gratitud que no se puede saldar con dinero ni con palabras. La pagó de la única manera que se puede pagar ese tipo de deuda, siendo diferente, siendo más generoso con los suyos, enseñando a sus hijos que las puertas se abren, que los vecinos importan, que la comunidad no es un decorado sino una responsabilidad compartida. Sus hijos fueron los primeros en ir a trabajar el campo de Aurelio aquella primavera, los primeros en llegar y los últimos en irse. Y así se va transmitiendo lo que importa, no en discursos, ni en libros, ni en monumentos, en gestos,
en el abrir una puerta a las 3 de la madrugada, en dar los últimos 3 sacos cuando uno podría quedárselos, en estrechar una mano sin necesitar explicaciones. El pueblo, ese pueblo pequeño de colinas secas y cielos dramáticos, siguió existiendo. Pasaron más inviernos duros. Pasaron años buenos y años difíciles. Vinieron otras generaciones con otras preguntas y otros problemas. Pero algo en el tejido de ese lugar cambió para siempre aquel invierno. Como cuando un hueso roto suelda y queda más fuerte en el punto exacto donde se quebró. Y a veces, cuando las nuevas generaciones preguntan por qué este pueblo tiene esa costumbre antigua de ayudar al vecino antes de que te lo pida, de abrir las puertas cuando hace frío, de no cerrar los graneros cuando otros tienen hambre, los abuelos sonríen de esa manera que tienen los que guardan historias importantes. Y dicen, hubo un hombre llamado Aurelio, y hubo un invierno, y el pueblo aprendió. Y eso, transmitido de generación en generación, de cocina en cocina, de abuelo a nieto, de invierno en invierno, es el legado más grande que puede dejar un hombre sin estatuas ni discursos. Una forma diferente de vivir, una puerta que se abre, un gesto que enseña, una semilla plantada en la oscuridad, que tardó en germinar, pero que creció, y que sigue creciendo. Si has llegado hasta aquí, quiero hablarte directamente, no como narrador de una historia, sino como alguien que cree que las historias no existen solo para entretenernos, sino para hacernos pensar en nuestra propia vida. ¿Cuántos de nosotros hemos sido Aurelio alguna vez? Personas que dimos lo mejor de nosotros mismos y vimos cómo otros se lo llevaban sin agradecer. Personas que trabajamos en silencio mientras otros recibían el reconocimiento. Personas que abrimos puertas que luego nadie pensó en cerrar con cuidado. Si eres de esa generación que vivió tiempos difíciles, tiempos en que no había red de seguridad ni sistemas de apoyo, tiempos en que todo dependía de la comunidad y de la honestidad de los vecinos, entonces conoces a Aurelio. Lo conoces porque probablemente viviste entre personas como él. O tal vez fuiste tú. ¿Cuántos de nosotros hemos sido Fermín? El hombre que recibió sin dar las gracias. No por maldad, sino por miedo, por apresuramiento, por ese instinto de supervivencia que a veces nos hace tomar sin pensar en lo que costó dar. Y que luego, en la madrugada más fría de su vida, tuvo que pararse frente a la puerta que más le costaba tocar y golpear igual. Si alguna vez has tenido que tragarte el orgullo y pedir ayuda a alguien al que fallaste, sabes lo que sintió Fermín. Y si alguien te abrió esa puerta sin reproches, tienes una deuda que es de las más hermosas que existen, la de ser mejor. ¿Cuántos de nosotros hemos sido los vecinos que miraron en silencio? No los malos de la historia, simplemente personas con miedo, con sus propios problemas, con esa tendencia humana universal de no meterse cuando alguien más poderoso señala con el dedo. Ese silencio también es una elección. Y aunque en el momento puede parecer la más segura, es también la que más pesa con el tiempo. Los que callaron aquel día en el patio de Aurelio cargaron ese silencio durante meses, hasta que el llanto de enero los liberó de él. Hay algo que esta historia me parece especialmente importante decirle a quienes hoy tienen 50, 60, 70 años o más. A quienes han vivido lo suficiente para saber que el mundo no es justo, que el trabajo duro no siempre se recompensa, que hay personas que toman sin dar y que salen bien paradas. A quienes a veces sienten que la generosidad fue su debilidad y no su fortaleza. Quiero decirles que no, que Aurelio tenía razón. No porque el mundo sea justo y siempre compense la bondad con bondad, que no siempre ocurre, sino porque la persona que más cambia cuando somos generosos somos nosotros mismos. Porque quien vive desde la generosidad vive con más profundidad, con más conexión, con más de ese calor humano que es el único calor que de verdad nos sostiene en los inviernos más largos. El trigo se acaba, el dinero se acaba, la fuerza del cuerpo se acaba. Pero lo que damos desde el corazón, eso no se acaba. Se multiplica de formas que no siempre vemos, en personas que ni siquiera conocemos, en inviernos futuros que no veremos. Los hijos de Fermín que fueron a trabajar el campo de Aurelio esa primavera, ¿saben que están pagando una deuda de sus padres? Tal vez no conscientemente. Pero algo en ellos fue formado de esa manera. Algo en cómo su padre les habló de los vecinos, en cómo su madre enseñó a agradecer, en cómo la experiencia de aquel invierno los formó. La generosidad de Aurelio llegó a una generación que ni siquiera existía cuando él abrió los sacos. Así funciona esto. Así funciona siempre. Y por eso, cuando veas a alguien en tu vida hacer lo que hizo Aurelio, cuando veas a una persona dar lo que tiene sin pedir nada, cuando veas a alguien abrir la puerta en la noche más fría sin preguntar si lo mereces, no lo tomes por garantizado. No lo pases por alto. Ese gesto es extraordinario. Esa persona está haciendo algo que requiere una fortaleza silenciosa que no todo el mundo tiene. Díselo.
Agradéceselo, no con palabras vacías, sino con la única gratitud que tiene peso real, siendo tú también ese tipo de persona con los demás. Porque el mundo necesita más Aurelios. Siempre los ha necesitado. En cada pueblo, en cada ciudad, en cada familia. Personas que en el momento más difícil, cuando tienen todo el derecho de cerrar la puerta y guardar lo poco que les queda, eligen en cambio abrir esa puerta de par en par. Y tal vez tú ya eres esa persona. Tal vez ya has hecho tu versión de los 3 sacos del sótano, de la noche en que diste lo último que tenías porque alguien lo necesitaba más que tú. Si es así, quiero que sepas algo. Importó. Aunque nunca te dijeron gracias. Aunque no viste el resultado. Aunque lo hiciste en silencio y la vida siguió como si nada. Importó profundamente. Y en algún lugar el tejido invisible que conecta a las personas entre sí, eso que hiciste está todavía ahí, creciendo en alguien que tal vez ni recuerdas. Eso es lo que sembró Aurelio. Eso es lo que lloraron sus vecinos. Eso es lo que estamos llorando tú y yo ahora, de alguna manera, al recordar que la mejor versión del ser humano existe, que es posible, que hay personas así, y que tal vez nosotros también podemos serlo. Gracias por escuchar esta historia. Y si conoces a alguien como Aurelio en tu vida, díselo hoy. No esperes el invierno. Hay una última parte de esta historia que no he contado todavía. Una parte pequeña, casi un detalle, pero que para quienes la conocen es la más importante de todas. Cuando Aurelio murió, a los 78 años, sus hijos fueron a cerrar la casa y a ordenar sus cosas. Era un domingo de marzo, uno de esos días de principio de primavera en que el frío de la mañana cede a un sol tibio hacia mediodía, de esos días que huelen a algo nuevo. En el granero de piedra, el mismo donde tantos años atrás había guardado su cosecha con el candado puesto, encontraron algo que no esperaban. No era trigo, no era ninguna reserva de alimento. Era una caja de madera vieja, del tipo en que se guardan las cosas que no son valiosas para el mercado pero sí para la memoria. Dentro de la caja había cartas. Docenas de cartas. Algunas escritas a mano con letra apretada y cuidadosa, otras en papeles sueltos, arrugados como escritos con urgencia. Eran cartas de vecinos, de generaciones de vecinos, algunos ya muertos cuando Aurelio murió. Fermín le había escrito una carta que comenzaba: «No soy bueno con las palabras, pero quiero intentarlo». Y seguía durante 3 páginas describiendo lo que aquella noche había significado para él, para su mujer, para su hijo que sobrevivió la fiebre y que ya era un hombre con hijos propios. Había escrito esa carta 20 años después de aquel invierno, cuando su hijo Fermín el joven tuvo su primer bebé. Y sentado mirando a ese nieto recién nacido, había pensado en Aurelio y había necesitado escribirle. Había cartas de gente que Aurelio había ayudado de otras maneras durante los años que siguieron. Vecinos a quienes había prestado herramientas sin pedir fecha de devolución. Mujeres viudas a quienes había ayudado con las cosechas en silencio, apareciendo en sus campos sin ser llamado. Familias a quienes había dado semillas para empezar cuando las suyas se habían perdido. Elena leyó todas las cartas ese domingo. Marcos y Tomás llegaron por la tarde y las leyeron también. Y los 3 adultos, 3 personas de mediana edad que habían tenido sus propias vidas complicadas y sus propias distancias, lloraron juntos en ese granero de piedra mientras el sol de marzo entraba por las rendijas de la puerta. No lloraban solo por su padre. Lloraban por todo lo que no habían sabido de él mientras estaba vivo. Por todas las cosas que hacía en silencio y que nunca les contó. Por el hombre que había sido en los años en que ellos estaban lejos, construyendo sus propias vidas, pensando que él estaría bien porque siempre había estado bien. Lloraban por el tiempo que no recuperarían. Y también, con esa complejidad que solo tiene el duelo real, lloraban de orgullo, del tipo de orgullo que no tiene nada de vanidad, sino que es puro reconocimiento. Este hombre fue extraordinario. Este hombre fue nuestro padre. Este hombre vivió de una manera que nosotros tenemos que intentar merecer. Marcos encontró, en el fondo de la caja, un papel diferente. No era una carta de ningún vecino. Era una nota escrita por Aurelio, con su letra grande y algo temblorosa de los últimos años. No tenía fecha. Decía: «Para mis hijos, si encuentran esto, no sé cuándo lo van a encontrar. Tal vez pronto, tal vez cuando yo ya no esté. No importa. Lo que quiero que sepan es esto. La única cosa que me arrepiente en la vida es haber guardado estas cartas sin mostrárselas. No porque necesitara que me vieran, sino porque haberlas compartido con vosotros habría sido más bonito que guardarlas solo. A veces, por no parecer que pedimos algo, nos quedamos con las cosas hermosas para nosotros solos. Y eso es un error. Las personas que aman necesitan saber que lo que hacen importa. No para enorgullecerse,
sino para seguir haciéndolo. Así que si alguna vez hacéis algo bueno y alguien os dice gracias, guardad eso, no en una caja, en el corazón, y luego id y haced algo bueno otra vez. Os quiero, siempre, Aurelio. Helena dobló el papel con cuidado. Lo puso contra su pecho un momento, con los ojos cerrados, y luego lo guardó, no en la caja, en el corazón.